Capítulo 2, metodología. La metodología corresponde al capítulo 2 y esto es el diseño de la investigación. El diseño de la investigación tiene tres partes fundamentales. El tipo de investigación, que es el diseño metodológico propiamente dicho, las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, que es el diseño de los instrumentos, y el tratamiento de datos y cálculos urbano-arquitectónicos, que es la manera en cómo operamos con los datos. Entonces, el capítulo 2, metodología, correspondiente al diseño completo de toda la investigación, se va a dividir en tres partes iguales. Tipo de investigación, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, tratamiento de datos y cálculos urbano-arquitectónicos. El tipo de investigación, que es el diseño metodológico, contiene tres fases. Nuestro tipo de diseño, nuestra forma de diseñar, nuestra manera, el workflow de cómo se diseña, de cómo se investiga en arquitectura, tiene tres fases. La primera fase es la revisión documental. Después de revisar los documentos, avanzamos a analizar los casos. Después de analizar casos, obtenemos algunas conclusiones con las cuales llegamos a lineamientos y de estos lineamientos ejecutamos el diseño arquitectónico. Las tres fases que corresponden al diseño de la investigación científica en arquitectura es revisión documental primero, analizar casos después, finalmente ejecutar diseño arquitectónico. Las técnicas e instrumentos de recolección de análisis de datos contiene ficha de análisis de casos, instrumentos de investigación y recolección de información. Estas técnicas corresponden a diseñar instrumentos, pero no cualquier instrumento, sino el instrumento de investigación, que nos ayudará a la recolección de la información y los datos de cómo se está comportando el objeto de estudio. Esto lo tenemos que hacer a partir de una ficha de análisis de casos. El tratamiento de datos y cálculo urbano-arquitectónicos trata de redactar cómo estamos operando y cómo vamos a manipular todos los datos, sobre todo en la situación de la población insatisfecha y finalmente cómo vamos a llegar a determinar el dimensionamiento y envergadura del objeto arquitectónico. Metodología, tipo de investigación. El tipo de investigación tiene tres fases. La primera fase es una revisión documental. Aquí se revisan documentos específicos de la disciplina arquitectónica, como normativas, leyes, libros, referentes, guías y otros. ¿Cuál es el propósito de esta primera fase? Precisar el tema de estudio, profundizar una realidad problemática, determinar los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico en las componentes de forma, función, sistema estructural, lugar y entorno. Estos lineamientos técnicos de diseño arquitectónico son elementos descritos de modo preciso e inevocable, que condicionan, la propuesta o solución arquitectónica. Entonces, esta primera fase es una fase de profundización de la realidad, de precisión del tema y de determinación de lineamientos técnicos de diseño arquitectónico, que estos van a condicionar el proyecto de arquitectura y lo van a condicionar en cuanto a las componentes de la propia disciplina, la forma de la arquitectura, la función arquitectónica, el sistema estructural de soporte y la relación con el lugar o entorno donde el proyecto está inmerso. Materiales. Se usa una muestra de 5 documentos como mínimo, entre libros, guías y normas. Segunda fase. La segunda fase corresponde al análisis de los casos en base a toda esta revisión documental. La revisión documental nos coloca en condiciones teóricas, referenciales, normativas y de todo tipo de poder analizar los casos. Con toda esta información preliminar uno es capaz de analizar casos. El método es análisis arquitectónico de los lineamientos técnicos de diseño en planos e imágenes. El propósito de esta fase es identificar los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico en hechos arquitectónicos reales para validar su pertinencia y la funcionalidad de estos. Materiales. 4 hechos arquitectónicos seleccionados por ser homogéneos, pertinentes y representativos de la muestra en estudio. El procedimiento no es complicado, es identificar los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico que se ven aplicados en los 4 casos a analizar. Finalmente, elaboraremos un cuadro de resumen para validar los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico. Con lineamientos de diseño ya listos, nos vamos a una última fase que es la ejecución del proyecto arquitectónico.
en donde aplicamos los lineamientos de diseño en un entorno específico. Propósito, mostrar la influencia de aspectos técnicos en el diseño de arquitectura. Recordemos a los estudiantes que este método es para todos por igual, es decir, todos copiamos exactamente lo mismo dentro de la cápita de metodología tipo de investigación. Este es el método universal que usamos en la investigación científica dentro de la Facultad de Arquitectura. Todos debemos copiar exactamente igual los 3 pasos o las 3 fases. Esto es el tipo de investigación, ¿no?, que ya lo he explicado hace un momento, las fases que tenemos que tener en cuenta. La primera fase, revisión documental, en donde necesitamos 5 referentes como mínimo, entre normas y leyes, y luego pasaremos a identificar lineamientos técnicos de diseño. Podemos exigir como mínimo 5 y como máximo 10 documentos entre antecedentes teóricos genéricos y antecedentes teóricos arquitectónicos. La segunda fase, que es el análisis, selección de casos para analizar, se seleccionarán 4 proyectos de la realidad, de preferencia proyectos que estén construidos, podrían ser también proyectos que estén en diseño, en fase de diseño. Luego diseñamos el instrumento, ¿no?, de observación, y luego vamos a revisar los lineamientos aplicados en cada uno de los casos. Y luego graficamos lo observado. Terminamos esta fase con unos resumen de lineamientos. En la última fase debemos ejecutar aplicación de los lineamientos en la idea rectora y el desarrollo del proyecto a nivel de obra. Esta es la ficha de estudio de casos. En esta ficha es un formato oficial que todos debemos respetar. Es una ficha para lograr colocar nosotros los lineamientos arquitectónicos cualitativos que encontramos aplicados en cada proyecto. La ficha contiene 2 partes. La primera parte, que son generalidades, y la segunda parte, que son los análisis ya de cada una de las componentes de la arquitectura: el análisis de función, de forma, de sistema estructural y de relación con el entorno del lugar. En las generalidades hay datos muy genéricos como el proyecto, nombre del proyecto, el año de diseño, de construcción, el proyectista, el país, el área techada, el área libre, el área de terreno y el número de pisos. Entonces, en esta ficha, la primera parte, que es generalidades, son datos que uno obtiene de la página web o de la fuente de información de donde sacó el proyecto elegido. Ese proyecto debería tener una cantidad de información suficiente para poder hacer todo este análisis que se exige. Debería contener el caso, debería contener plantas, cortes, elevaciones, renders, 3D, que permitan, y luego datos cuantitativos que permitan uno hacer un análisis exhaustivo de cómo funciona, cómo está compuesta la forma, cómo es el sistema estructural y cómo se está relacionando con el entorno ese caso a analizar. Dentro de cada uno de los parámetros que componen la arquitectura, función, forma, estructura y relación con el entorno, nosotros hemos colocado criterios generales que en algún momento podrían cambiar si es que el caso a estudiar lo amerita, pero en suma, en general, el 99% de objetos arquitectónicos que diseñamos deben someterse a estos criterios, que son criterios generales que aparecen en las bases teóricas de la formación arquitectónica. Nos hemos remitido al Francis Chin, nos hemos remitido luego en sistema estructural al libro Sistemas Estructurales de Heino Engel y a los PDF sobre geometría. En relación con el entorno, a los libros de Helio Piñón y a la teoría que se da de manera genérica en arquitectura sobre posicionamiento y emplazamiento. Entonces, en base a este rigor teórico de la formación disciplinaria del arquitecto, nosotros debemos ahora analizar los casos de manera metodológica. Entonces, el análisis de función corresponde a revisar en cada uno de los casos cómo están los accesos peatonales, cómo están los accesos vehiculares, cómo está zonificado, cómo está su geometría en planta, cómo están las circulaciones en planta, cómo están las circulaciones en vertical, cómo está la ventilación e iluminación y cómo está la organización del espacio en planta. Entonces, cuando hablamos de accesos peatonales, solo tenemos una línea en cada una de las fichas, o sea, la información que va acá es una información exacta, precisa, específica, resumida. No se puede acá describir a detalle, acá es para precisar.
Acá tendrá que haber enunciados cualitativos de cómo están los accesos y también podemos combinarlos con enunciados cuantitativos de cantidad de accesos. Podríamos usar un sistema mixto entre información cualitativa e información cuantitativa. Por ejemplo, al analizar el caso, nos hemos encontrado que contiene 2 accesos peatonales, los cuales están ubicados en cada uno de los frentes importantes del proyecto. Esto sería un ejemplo de cómo se debe llenar de manera precisa un renglón sobre accesos peatonales, mezclando información cuantitativa y cualitativa. Accesos vehiculares, zonificación. Cuando hablamos de geometría en planta, tenemos que usar términos técnicos científicos que aparecen en el video sobre geometría que se ha compartido, un video sincrónico, y además también de la teoría que se ha colgado en el aula virtual sobre geometría. Circulaciones en planta es un análisis de cómo se está circulando en planta, qué tipo de circulaciones tiene, circulaciones en L, circulaciones lineales, circulaciones en T, doble circulación, circulación en paralelo, cómo está funcionando la manera de la circulación en planta, en la distribución. Circulaciones en vertical, cuántas escaleras tenemos, cuántas escaleras de servicio, cuántas escaleras integradas, cuántas escaleras de evacuación, de qué tipo, de qué formato, en dónde, son datos que deben aparecer de manera resumida y precisa en esta ficha. Cómo está ventilando e iluminando, a través de qué sistema de vanos altos, vanos bajos, mamparas, de piso a techo, muros cortinas, vano solo, sin ventana, efecto Venturi, ventilación cruzada, qué tipo de ventilación e iluminación cenital, a través de claraboya, cuántas claraboyas, iluminación a través solo de vano vertical. Tenemos que aclarar cómo es el sistema de ventilación en este caso analizado. Organización del espacio en planta, cómo está organizado el espacio, y acá nos referimos al sistema de organización según Francis Chin. Es una organización lineal, es una organización radial, es una organización central, es una organización esparcida, es una organización fragmentada. ¿Qué tipo de organización se está usando para el espacio en planta? Cuando hablamos de la forma arquitectónica nos referimos al tipo de geometría en 3 dimensiones. ¿Qué tipo de geometría se está usando para resolver su problema compositivo? Y en esto tenemos que basarnos en cuestiones científicas y técnicas, en términos que aparecen en el video sincrónico de geometría y en los PDFs alcanzados sobre geometría en arquitectura. O sea, hablamos si es geometría euclidiana, no euclidiana, es elíptica, es parabólica, es hiperbólica, es doble curvatura, es un paraboloide hiperbólico, es un volumen euclidiano, es un volumen ortogonal, son prismas, son pirámides, son esferas, ¿qué son? Pero de manera técnica y científica. Cuando hablamos de los elementos primarios de composición nos estamos refiriendo básicamente al Francis Chin, especificar en una línea si contiene línea, plano y volumen, y en qué proporción y en qué cantidad lo contiene. Si el proyecto volumétricamente es una solución 100% volumen, 100% planos, 100% líneas, una mezcla de ambos o de los tres, 50% volumen, 40% de planos, 10% de línea. Debemos especificar cuáles son los elementos que se usó en la composición de manera precisa y cualitativa y cuantitativa. Los principios compositivos de la forma, ¿qué principios ha usado de acuerdo a Francis Chin? Tiene ritmo, tiene simetría, tiene eje, tiene pauta, tiene tensión, tiene repetición, tiene secuencia, tiene fragmentación, tiene ritmo. ¿Qué es lo que tiene y en qué medida lo tiene? Proporción y escala, ¿qué tipo de escala usa? Escala monumental, escala humana, ¿no? Escala mínima, ¿qué proporción contiene? Cuando hablamos del sistema estructural, nos estamos refiriendo básicamente a los criterios que aparecen en el libro de Heino Engel, sistemas estructurales. Tipo de sistema estructural convencional, ¿qué tipo de estructura convencional usa? Si es que lo usa o no lo usa. Si es que lo usa, es un sistema de concreto armado, tradicional, es un sistema de concreto pretensado, es postensado, es albañilería confinada, es sistema mixto, es sistema de muro de ductilidad limitada. ¿Qué es? Y cómo se está dando en el proyecto estas estructuras convencionales. Cuando hablamos de estructuras no convencionales, nos estamos refiriendo a si es sistema de vector activo, si es sistema tensionado, si es sistema de tienda, si es sistema de sección activa, si es sistema mixto, si es sistema de forma activa, si es sistema neumático o mixto.
debemos nosotros revisar el libro de Diseño Engel para establecer cuál es el sistema estructural no convencional usado en la solución arquitectónica de este proyecto analizado. Proporción de las estructuras. Tenemos que, con la información que poseemos, poder avisorar el posible tamaño que se está usando en la solución estructural. Acercarnos un poco al tridimensionamiento y dar un aproximado de tamaños. Se está usando estructuras reticulares, se está usando estructuras metálicas con una sección de tanto por tanto, un grosor de tanto por tanto, se está usando un sistema corticado con columnas o placas de 25 a 30 centímetros de ancho por 50 o 60 de largo, colocadas en los dos ejes X y Y para la rigidez estructural. Ese tipo de datos necesitamos colocar en el sistema estructural. Cuando hablamos de relación con el entorno o lugar, hablamos de cuáles han sido las estrategias de posicionamiento y cuáles han sido las estrategias de emplazamiento. Esto basado en la teoría que se le dio a todos los estudiantes de arquitectura en los primeros años de su carrera. Cómo se está posicionando y cómo se está emplazando, que son dos cosas distintas. Está teniendo una relación con el entorno a partir de infiltración, a partir de un volado, a partir de un apoyo, a partir de una suspensión, ¿no? Cómo se está emplazando con bancales, cómo se está emplazando en ese entorno. Revisemos esa teoría que es fundamental para hacer correctos análisis de relación con el entorno o lugar. Metodología de datos y cálculos urbano-arquitectónicos. Se declara cómo se tramitarán los datos y cálculos urbano-arquitectónicos. Se debe explicar la metodología a usar, específicamente en los cálculos a realizar para determinar el dimensionamiento y envergadura. Para este efecto se realizará el cálculo de usuarios potenciales a partir de los datos obtenidos en la población insatisfecha, de manera deductiva, usando normas estadísticas, guías referentes y cuadros comparativos y otros. Se irá reduciendo el número hasta lograr obtener la cantidad máxima de personas que por efecto del servicio ofrecido ingresarán al objeto arquitectónico en la hora pico y el día pico. Esto último que he mencionado, para este efecto se realizará el cálculo de usuarios potenciales hasta el final, es un párrafo que podría ser compartido por todos, porque este es el método genérico con el que todos vamos a tramitar los datos y cálculos urbanos arquitectónicos. El 90% de los estudiantes copiarán lo mismo dentro de el acápite de tratamiento de datos y cálculos urbanos arquitectónicos. Recuerden que pueden haber algunos proyectos que por cuestiones peculiares y particulares no podrán someterse a este sistema. Esos proyectos tendrán que redactar su propio sistema de cómo van a tramitar los datos. Hay proyectos distintos, como por ejemplo los proyectos que tienen que ver con manipulación de residuos sólidos, que no se calcula a partir del número de personas. Proyectos como estaciones de estacionamiento, donde no se calcula a raíz de la cantidad de personas, sino a la raíz de la cantidad de vehículos. Entonces, proyectos especiales como esos tendrán que tener una forma de calcular los trámites, los tratamientos de datos y cálculo de manera distinta. Entonces, ofrecerán aquí una redacción muy parecida a este ejemplo, de cómo van a manipular esos datos y a partir de qué. El resto de proyectos tienen esto bastante parecido, ¿no? Prácticamente es copiar lo mismo dentro del acápite de metodología de datos y cálculos urbano-arquitectónicos. No olvidemos que la ficha es un instrumento de investigación que va solita, va completamente solita, no se coloca ningún dato vaciado, el diseño de la ficha va sola, sin datos. Los datos aparecerán cuando ya estamos ejecutando el análisis, pero mientras diseñamos solamente va así, sin ningún dato.